Maravilloso es el nombre del Señor en esta hermosa mañana. Bendiciones, te saluda tu hermano Alex Torres una vez más en este espacio de bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Qué bueno saludarte este miércoles ya 25 de marzo de este año 2026, compartiendo la primera reflexión de esta semana. Y quiero considerar en el día de hoy el pasaje bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo número 2, versos 13 al 15, que dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero en esta mañana, y aunque no lo había planificado, estamos cerca de la Semana Mayor, así que el tema es muy adecuado para estos días que se aproximan. Quiero hablar bajo el tema de culpable a perdonado, porque Cristo cambió mi historia. Yo te invito a que escuches esta reflexión en la mañana de hoy. Por favor, te pido con todo mi corazón que me ayudes a compartirla con otros. Mi mayor deseo es que podamos compartir la palabra del Señor, y tú puedes ayudarme a hacer eso en la mañana de hoy. De culpable a perdonado, porque Cristo cambió mi historia. Todos en la vida, y cuando digo todos me refiero a todos, en algún momento dado hemos cometido errores. Algunos más grandes, otros más pequeños. Algunos la gente los conoce, otros solamente los conocemos Dios y nosotros. Porque aunque no querramos admitirlo, mi amado, hay cosas que lamentablemente nos hemos equivocado en el camino, hemos tomado una mala decisión, nunca se lo hemos dicho a nadie, pero el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo conoce y a quien no se le puede ocultar absolutamente nada, Dios sabe todas las cosas. Muchas de las veces eso provoca en nuestra vida un sentimiento de culpa. ¿Sabe por qué? Porque la culpa pesa. La culpa incomoda, la culpa persigue. El salmista en un momento dado decía: mientras callé, envejecieron mis huesos, producto de la culpa que arropaba su vida, su corazón, por haberle fallado al Señor. A veces hay personas que siguen avanzando en la vida, aún cargando con los errores del pasado. Errores que muchos quisieran borrar, decisiones que muchos quisieran cambiar. Palabras que se dijeron a la ligera, que muchos quisieran recoger, o simplemente darle hacia atrás al tiempo, que lamentablemente es imposible lograrlo. Sin embargo, una de las cosas más difíciles que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida es vivir constantemente con la culpa de algo que hayamos hecho. Y cuando hablamos de lo que es nuestra vida espiritual, es precisamente lo que tú y yo experimentábamos y vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestro corazón. No solamente habíamos fallado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, así que delante de Dios todos éramos culpables. Pero qué hermosas las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses, porque cuando Pablo le escribe estos versos a los Colosenses, está demostrando y dándole a los Colosenses una verdad muy maravillosa. Cristo, cuando muere en la cruz, no solamente entregó su vida por nosotros, sino que a la misma vez canceló nuestro pecado, canceló nuestra culpa. Por eso el verso 13 dice que estando muertos en pecado y en la incircuncisión de la carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Eso significa que nuestra historia no se quedó ahí con ese sentimiento de culpa por haber fallado o por haber equivocado en alguna decisión. Quiere decir que nuestra historia
historia. Él la cambió el día que Él fue a la cruz. Y en la cruz Él llevó cada uno de nuestros pecados. Cuando Cristo fue a la cruz, donde había culpa en nuestra vida, Él trajo el perdón. Donde había condenación porque éramos dignos y merecedores de condenación, Él nos trajo libertad. Y donde había muerte, Él nos trajo vida. Y no solamente vida, sino que nos dio vida eterna y abundante en Él. ¿Sabes por qué? Porque el día que Dios llegó a nuestra vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no nos declaró solamente inocentes. Él nos declaró perdonados. Por eso es que en esta mañana yo quiero enfatizarte en mi tema de culpable a perdonado, porque Cristo cambió nuestra historia. Estábamos muertos en pecado. Pablo dice, en la incircuncisión de vuestra carne, sin embargo, Él nos dio vida. Pablo comienza reflejando lo que era nuestra condición espiritual antes de que Cristo llegara. Y lamentablemente, ¿sabes cuál era esa condición espiritual? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo no está diciendo que éramos débiles. Pablo no está diciendo que estábamos enfermos. Pablo no estaba diciendo que nos habíamos equivocado en el camino. No, Pablo es bien enfático diciendo, antes de que llegara Cristo, nosotros estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque no teníamos la facultad de salvarnos por nosotros mismos. No teníamos la fuerza para levantarnos nosotros mismos. Y no podíamos cambiar nuestra condición espiritual por nuestra propia cuenta. Por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué cosa interesante. ¿Por qué Dios nos compara con gente muerta cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón? Porque un muerto no puede responder. Un muerto no puede levantarse. Un muerto necesita vida. Cuando el Señor le habla al profeta Ezequiel y lo lleva a la visión de los huesos secos, lo primero que le pregunta es, ¿y esos huesos vivirán? Y el profeta le dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Por qué? Porque el profeta sabía que para que aquellos huesos recibieran vida de nuevo, hacía falta un milagro. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo. Cristo no vino a mejorar tu condición. Cristo no vino a mejorar mi condición. Cristo vino a darnos vida nueva a través de su sacrificio en la cruz. La gente quiere cambiar su vida sin Cristo. Y eso es imposible, mi amado, mi amada, en esta mañana. Nadie puede cambiar su vida si Cristo no está en el escenario. No puedes cambiar tus hábitos. No puedes mejorar tu conducta. No puedes empezar de nuevo si Cristo no se convierte en la raíz principal y en el motivo principal de tu vida. A Él sea la gloria para siempre. Cuando Cristo llegó, mi amado, no solamente te dio una segunda oportunidad, te dio nueva vida. Porque Él no vino a mejorar nuestra vida. Él vino a resucitarnos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Lo segundo, éramos culpables, pero Cristo nos perdonó. Por eso decía, perdonándoos todos los pecados. Y el milagro más grande que puede recibir cualquier ser humano, oye, ¿cuál es? El milagro que cualquier ser humano puede recibir, el más grande milagro que cualquier ser humano puede recibir es que sus pecados le sean perdonados. Y no dice algunos, dice todos tus errores, todas tus caídas, todos tus pecados, todo el pasado, Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario, porque el perdón de Cristo, aleluya, no es parcial, es un perdón completo. Por eso el profeta Isaías decía en el capítulo 1 y verso 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios no te perdona para luego recordarte tu pasado. Por eso es que Él dice que los echa a lo más profundo de la mar y no vuelve a acordarse de ello. Dios te perdona para darte un nuevo comienzo. Ahora, la pregunta es, si Él te perdonó, ¿has podido perdonarte tú?
Porque no vale la pena decir que Él te ha perdonado si sigues viviendo atado al pasado. Si sigues recordando los errores cometidos, si sigues sintiendo culpa, porque Cristo no solamente te perdonó, Cristo cambió tu historia, porque en tu historia el pasado te acusaba. Óyeme, el pasado te acusaba, pero Cristo convirtió tu historia en un testimonio de lo maravilloso que es la gracia de Dios cuando llega a nuestra vida. Y número 3, tú y yo estábamos condenados, pero Cristo nos ha dado victoria. Los versos 14 y 15 dice que anuló el acta de los decretos que había contra quién, contra nosotros. Los quitó, los clavó en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades, aquellos que nos gobernaban, aquellos que nos controlaban, aquellos que tenían señorío, aleluya, sobre ti, sobre mi vida. Él los llevó a la cruz, los avergonzó, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que si Él venció, nosotros vencemos, que si Él es vencedor, nosotros en Él somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos amó. Amado, amada, en esta mañana, esto es una reflexión de gozo, de júbilo. Quizás nos confronte un poco, pero es para que tú te sientas contento, contenta. Había un acta, había un señalamiento contra ti y contra mí porque pecamos, porque fallamos contra Dios. Había acusaciones. Éramos dignos de condenación, pero Cristo los llevó a la cruz y los clavó en la cruz y despojó de todo su poder, de todo su señorío, a los principados y a las potestades. Y Pablo escribía a los romanos en el capítulo 8 y verso 1 diciendo: ninguna condenación ahora hay para los que están en Cristo Jesús. Amado, la cruz no fue una derrota. Fue la victoria que cambió tu historia y que cambió la mía. Porque la cruz no solamente perdonó tu pasado. Aleluya. La cruz también cambió tu posición. Ya no eres culpable. Ya no tienes que huir. Ya no tienes que esconderte. El proverbista decía: huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahora eres perdonado. Ahora puedes caminar con la frente y la cabeza en alto. Ahora puedes caminar en victoria, amado, amada, en esta mañana. El enemigo va a buscar la manera de llamarte culpable, pero la cruz te llama perdonado. Y cuando Cristo llegó, y cuando Cristo cambió tu historia, nadie puede volver a escribir tu pasado, porque Cristo está escribiendo un nuevo presente y un mejor futuro, porque hemos pasado de culpables a perdonados, porque Cristo ha cambiado nuestra historia. Dale gracias a Dios por eso en esta mañana y espero que esta palabra sea de bendición y edificación para tu vida y para aquellos con los que me ayudes a compartirla en este día, que ha sido el espacio de hoy de Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Estaremos escuchándonos pronto con una nueva reflexión para la gloria del Señor. Lindo día y bendiciones en el Señor.